Muchas gracias, Ana. Sin más dilación, paso a darle la palabra a Matilde Cuena Casas, figura de referencia en el ámbito jurídico, catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho y coeditora de su blog jurídico. Ha investigado y publicado extensamente sobre cuestiones de gran relevancia en el ámbito civil y mercantil, realizado estancias de investigación en el extranjero, como en la Universidad de Harvard o en la Facultad de Derecho de la Universidad de Perugia, y ha participado en tareas legislativas y asesorado al Ministerio de Justicia en varias ocasiones, como en la preparación de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario o la Ley Concursal. Doy la bienvenida a Matilde Cueva y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bien, perdón. Bien, un placer estar aquí y tratar un tema que ya adelanto es complejo, sobre todo hasta ahora, ¿eh? Porque yo, después de haber escuchado que es un instrumento absolutamente fundamental el ver cómo las entidades evalúan el riesgo, yo voy a centrarme más en el aspecto jurídico. Porque nosotros estamos hablando, esto es un congreso de vivienda y la vivienda pues se satisface y tiene dos caminos de satisfacerse el derecho a la vivienda: alquiler y propiedad. Y aquí en la ponencia inaugural se ha puesto de manifiesto la importancia y lo interesante que sería el que que consiguiéramos que la gente pudiera vivir en casas de su propiedad. ¿Por qué eso ahora no es posible? Bueno, pues ahora es mucho más complicado. Algunas veces oigo en los medios, le echan la culpa a los bancos, es que los bancos ya no nos dan crédito. Y yo creo que bueno, pues es importante analizar la normativa de préstamo responsable, por qué los bancos están actuando como están actuando, por qué actuaron como actuaron en el pasado y, sobre todo, cuál es la vinculación de toda esta compleja normativa que viene de la mano del derecho europeo interpretado y traído varias resoluciones. ¿Me pones la presentación, por favor? Varias resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El problema es que esto hay que ponerlo en conexión necesariamente, y de ahí la complejidad, con el derecho de la insolvencia. Aquí tenemos una película en dos capítulos. El deudor va a pedir un préstamo para adquirir una vivienda. Y ahí pues se le hacen todo este tipo de operaciones para evaluar la solvencia, ¿verdad? Y entonces ahí pueden pasar dos cosas. Una, que el deudor cumpla, y que el deudor no cumpla. Si el deudor no cumple, va a entrar en concurso de acreedores. Y ahí va a poder solicitar una cosa que se llama exoneración del pasivo insatisfecho o régimen de segunda oportunidad, que viene a significar que el acreedor puede perder su derecho de crédito. Hago un paréntesis: las deudas con garantía real, señaladamente la deuda hipotecaria, no es una deuda que podamos exonerar en el procedimiento concursal hasta el límite del privilegio especial. Nosotros vamos a tasar cuando declaramos en concurso, y si tenemos una de esas hipotecas en las que la deuda supera el valor del bien, cosa que ha pasado en las hipotecas 2008, cuando se ha prestado ya ahora explicaré por qué, pues podría suceder que si un deudor tiene una casa de 1.000.000 de euros y una deuda hipotecaria de 1.100.000 euros, consigamos reestructurar la deuda hipotecaria en el procedimiento concursal. Y la clave y el problema, estoy pintando el problema que voy a resolver y que nos está planteando muchísimos problemas en la jurisdicción mercantil. ¿Puede un acreedor oponerse a que el deudor obtenga la exoneración alegando que el deudor se ha endeudado de manera irresponsable? No sé si se ve el problema. Bien, pues aquí tenemos unos problemas muy serios en el ámbito mercantil, tal y como desde la aplicación de la Ley 16/2022, que transpone una directiva europea que nos dice que todo deudor tiene derecho a la segunda oportunidad y a la exoneración. Pues tenemos muchos problemas con la vinculación de este derecho de la insolvencia eh, con toda la normativa de préstamo responsable. Con lo cual voy a ir en primer lugar a explicar en qué consiste la normativa de préstamo responsable que surge tras la crisis financiera del 2008. Algo ha cambiado respecto. Y luego ver y tratar de responder a esta pregunta. ¿Tiene el juez mercantil que evaluar el comportamiento del acreedor
en la concesión del préstamo. Cuando un deudor sobreendeudado, es decir, cuando ha fracasado la normativa de préstamo responsable y es insolvente por consecuencia de un sobreendeudamiento, no por un sobreendeudamiento activo, no pasivo, no por la mala suerte, tiene que evaluarse también en en los juzgados mercantiles la conducta del acreedor. Y aquí todo esto aderezado por una normativa europea que, lo adelanto ya, sé que estoy adelantando muchos conceptos, pero tenemos una normativa europea que nos dice lo siguiente: al prestamista irresponsable hay que sancionarle, Estados miembros. No le digo cómo, hágalo como usted quiera, pero la sanción tiene que ser proporcionada, efectiva y disuasoria. Punto. Y ahí se queda el derecho europeo. ¿Tiene que tener esto en cuenta los juzgados mercantiles? Pues ya les adelanto que depende de dónde caigamos. Vamos por partes. En primer lugar, y conectando con la presentación que se ha hecho de esta mesa, efectivamente, cuando uno mira desde fuera la regulación de evaluar la solvencia, y yo en el blog hay de hecho que siempre he tratado estos temas, no sin cierta polémica, me decía alguno, hombre, el primero que pierde el derecho de crédito es el acreedor, el primer interesado en evaluar la solvencia y dar el préstamo. Bueno, pues si esto fuera así no habría habido crisis financiera. ¿Qué es lo que pasó? Y ya leo una exposición de motivos porque no quiero dar opiniones personales, ¿vale? En este tipo de cuestiones ni entrar en la polémica. No sé cómo tengo que mover. ¿Clic dónde? Ah, a ver. Ah, en el otro. Vale. Lo que quiero decir ya es la propia directiva, dice, la crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes del mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados y en particular los consumidores y puede tener graves consecuencias económicas y sociales. Señores, yo creo que la crisis ya a día de hoy, con la perspectiva del tiempo transcurrido, todo el mundo reconoce que la crisis financiera fue una crisis de préstamo irresponsable. Y alguien podría decir, ¿y por qué se prestó de manera irresponsable? ¿No? De hecho, el sistema bancario fue rescatado. O sea, quiero decir que ellos. Pero ¿por qué se hacían? Se ha prestado sin evaluar la capacidad del reembolso del deudor, se prestaba teniendo en cuenta el valor de la garantía, no para cubrir un sobreendeudamiento pasivo, sino un cambio de circunstancias, sino que ya personas que no eran solventes en el momento de la concesión del préstamo se sobrevaloraba la garantía para poder cubrir la exigencia nominal del mercado hipotecario de poder dar el 80% del valor de tasación. Estos son ya hechos, quiero decir. Y luego ha habido una serie de factores económicos, crédito barato, había mucha demanda, pero lo más importante, sabíamos muy bien, incentivos a la compra de vivienda, fiscales, los que hablé de esta mañana, se deducía el préstamo hipotecario en la declaración de la renta, lo cual alimentaba una demanda, ¿no? Era interesante. No se deducía el alquiler. El legislador siempre ha tenido muy claro cómo quería que la gente viviera y que él favoreció la vivienda en propiedad. Muy bien. Y luego teníamos bonus, es decir, gente que comercializaba las hipotecas y su salario estaba en función del número de las hipotecas que concedía. Y luego está esto, que está en conexión con lo que aquí se ha dicho, el originar para distribuir el mercado secundario. Es decir, el problema es que muchas entidades de crédito, que hay que tener en cuenta que operan con reserva fraccionaria, es decir, pueden producir descalce de plazos, o sea, lo que nosotros depositamos en las entidades financieras no se queda en las entidades financieras, sino que se presta y solamente una parte queda en la entidad. De manera que si el prestatario no devuelve, se produce lo que se llama el descalce de plazos y puede ocasionar una crisis de liquidez o de solvencia de la entidad, que fue lo que finalmente sucedió. ¿Pero por qué? No, ¿por qué hacían esto? Porque se traspasaba el riesgo a terceros. Yo presto hoy sin mirar y luego a través del mercado secundario, cédulas hipotecarias, pues transmito el riesgo y normalmente se dice que fue la banca alemana la que más, es decir, sigo pidiendo dinero y en garantía de ese dinero doy las hipotecas las hipotecas que he concedido. Con lo cual, este original para distribuir, que no ocurrió solo en España, sino por supuesto en Estados Unidos y en muchísimos países, bueno, pues ha generado incentivos. El papel de las tasadoras exactamente igual. Pero luego yo tengo aquí un ejemplo muy revelador para cuando alguien pregunta por qué no se evaluaba la solvencia y por qué los bancos actuaron. Y esto es un caso real, para que veamos que aquí nada es casual. Todo es un problema de regulación. Si uno ve aquí el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
establece que vincula el valor de tasación fijado en escritura. Tenemos dos tasaciones, la tasación que tengo en cuenta para dar el préstamo y la tasación para subasta. Nominalmente, el reglamento del mercado hipotecario exigía la coincidencia de estos dos valores. Pero posteriormente la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios del año 2013 permite una cosa tremenda, y es que efectivamente puedas poner un tipo para subasta que sea un 25% inferior a la tasación tenida en cuenta para dar el préstamo. Todos sabemos qué es lo que pasa cuando un inmueble queda en la subasta queda desierta. Se lo adjudica el acreedor al 70%, que en este caso sería del 75%. Con lo cual, ¿qué sucedía aquí? Pues lo que pasó en este caso. Aquí sale esta cosa que sale, yo no sé. Nacho. Bueno. Espera, ¿cómo se va para atrás aquí? Es que esto me resulta tremendamente incómodo. A ver. Ah, para atrás. Sí. En este ejemplo, fíjense el por qué se produce la crisis. Fíjense el auto de juzgado de primera instancia número 8 de Valladolid. Esto está en plena burbuja. Esto fue de 27 de febrero del año 2012. Resulta que se había tasado el inmueble para dar el préstamo en 113.000 euros. La deuda pendiente asciende a 74.819. Quedando desierta la subasta, se adjudicaba el inmueble el acreedor, en aquel momento en la regulación, al 50% del valor de tasación. Con lo cual, una casa que valía 113.000 euros se la quedaba el banco en subasta desierta, que era muy fácil que quedara en subasta desierta porque se sabía que había habido sobrevaloración de inmuebles y nadie pujaba, se la quedaba por 56.000 euros. Esto provocaba, lo que tantas veces hemos visto en la crisis financiera, que el deudor perdiera la vivienda y siguiera debiendo parte de la deuda, en este caso 18.000 euros en el ejemplo opuesto. La entidad financiera inicia el procedimiento de ejecución por el sobrante y al mismo tiempo oferta en su web la venta del inmueble adjudicado a 95.000 euros. Es decir, por obra de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha conseguido adjudicarse el inmueble por 56.000 euros y ya lo está vendiendo en su página web a 95.000 euros. Beneficio esperado de la operación, 38.450 euros por su venta a terceros, además de reclamar 18.269 al deudor principal. En este contexto no era difícil de entender que una crisis financiera se produjera. El sistema estaba diseñado para que los acreedores ganaran mucho dinero. Bien, evidentemente esto se sabía, hay un problema de regulación que hace la ley, la Directiva de Crédito Inmobiliario y la Ley 5/2019, lo que hace es regular la obligación de evaluar la solvencia. Parece una obligación lógica, pero vieron a través de la experiencia pasada que no era tan lógico, que no se habían respetado las reglas y que, por lo tanto, al final, ¿qué sucedía cuando el deudor era insolvente en aquel momento? No teníamos ley de segunda oportunidad. El artículo 1911 jugaba con toda su intensidad. El deudor respondía con todos sus bienes y futuros y, por lo tanto, como decía el Banco Mundial, dice, cuando un acreedor tiene límites en la ejecución, tiene más incentivos para evaluar el riesgo. Pero en España no había ningún límite en la ejecución. Yo presto mal, no cumplo la obligación de evaluar la solvencia, a mí no me pasa absolutamente nada, entidad financiera, y en cambio el acreedor lo voy a perseguir hasta el final. Y además yo voy a poder especular con ese sistema. Se modificó, como he dicho antes, esta normativa en materia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios y se modificó a peor. Se modificó a peor. Lástima que ya no está aquí Segismundo Álvarez porque los dos hicimos un post conjuntamente que se llamaba la Ley de Desprotección de Deudores Hipotecarios, porque se modificó el artículo 682 y se permitió que para la subasta, el tipo para la subasta fijado en escritura podía ser un 25% inferior a la tasación tenida en cuenta para dar el préstamo. Es decir, yo taso para darte el préstamo en 100.000, te doy 80.000 y me está la ley permitiendo una cláusula que en otras circunstancias se planteó como abusiva. Es decir, la taso en 75.000 euros para subasta. Como yo no vuelvo a tasar cuando ejecuto, que eso solamente me pasa en el concurso, que puedo volver a tasar, pero en ejecución singular no, ¿qué pasa? Que si la subasta me queda desierta, me voy a quedar
la vivienda al 70%, porque subieron el porcentaje, pero con trampa, porque es el 70% del 75%, con lo cual los bancos estaban todavía mejor con la reforma, se quedaban con las casas al 51%. Casas que luego han acabado en la Sareb y que se acaba hablando aquí de que efectivamente luego pueden venir a ser utilizadas para favorecer alquiler social, etcétera, pero el origen de la película viene a ser esto. Por eso sí que había incentivos a no evaluar las solvencias, transmito el riesgo a terceros y si la película acaba mal, persigo al deudor 1911 y además me quedo con el inmueble a un precio barato y lo revendo. Los incentivos, yo creo que para una burbuja inmobiliaria eran muy claros. Si a esto le hemos animado un Banco de España que no hace su trabajo de supervisión y utiliza, lógicamente, a las entidades financieras como mecanismo de crecimiento económico, pues ya ciertamente lo tenemos todo completo. ¿Qué hace la directiva? La directiva diagnostica perfectamente lo que está pasando. En Europa lo ven con claridad lo que ha sucedido y dicen, a esto hay que ponerle remedio. Y bueno, lo de las cláusulas abusivas era importante, pero lo que verdaderamente paralizaba una crisis financiera era una regulación sobre la evaluación de la solvencia, que es un concepto distinto del de riesgo de crédito. La evaluación de riesgo de crédito tiende a proteger al prestamista. Yo compruebo qué capacidad económica tienes y qué capacidad tienes para poder devolverme a mí el préstamo. Sin embargo, en la obligación de evaluar la solvencia, yo me empiezo a fijar en que se convierte en un mecanismo de prevención del sobreendeudamiento privado. Y aquí conecto un poco con la ponencia antes que ha dicho el profesor Gómez Pomar. Ya lo dice en la exposición de motivos, teóricamente es, y voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un deudor, que me corrija aquí la experta en la materia, que si yo tengo un deudor que gana 1.800 euros al mes y cojo un 30% de esa renta y yo le doy a dar un préstamo que cubre ese 30%, pero resulta que esa persona tiene una serie de cargas familiares, etcétera, ¿qué ocurre? Que puede suceder que desde el punto de vista del riesgo de crédito cumplo, vale, utilizo solo el 30% de sus ingresos, ¿no? Pero ha habido un cumplimiento claro de la obligación de riesgo de crédito, pero no se ha cumplido exactamente la de evaluar la solvencia. ¿Por qué? En la de evaluar la solvencia no tengo yo que tener en cuenta qué capital tienes para devolverme el préstamo, sino en qué condiciones te vas a quedar tú después de devolverme el préstamo. Porque un deudor que me paga, pero el día 20 de cada mes come yogures, porque no le da para comprarse un filete, esa persona, ahí el banco ha incumplido su obligación de evaluar la solvencia. Lo explica claramente en un documento de la Comisión Europea previo a la elaboración de estas directivas, cuando dice, en la evaluación de la solvencia no estoy centrado, no es normativa prudencial. No me estoy fijando en proteger la solvencia de la entidad, me estoy fijando en proteger al consumidor, me estoy fijando en proteger al cliente, que no se sobreendeude, porque ya sabemos con la crisis financiera cómo acaba un sobreendeudamiento privado o una crisis financiera, es decir, acaba con un rescate financiero, lógicamente, porque la gente deja de poder pagar. ¿Qué ocurre aquí? El fundamento, como digo, en la obligación de evaluar el riesgo de crédito es proteger la solvencia de la entidad. El Banco de España va a controlar que efectivamente se cumpla la normativa en materia de riesgo de crédito para que una entidad financiera cumpla sus requisitos de solvencia. En la evaluación de la solvencia queremos evitar ese sobreendeudamiento del prestatario. Claro, cuando hablamos de normativa prudencial y hablamos de normativa de conducta, las consecuencias no necesariamente son las mismas. Cuando yo estoy hablando de proteger a la entidad, estoy en el ámbito de la normativa prudencial y eso en nuestro derecho tiene normalmente su incumplimiento consecuencias en términos de sanciones administrativas, ¿no?, que impone el supervisor bancario. Ahora bien, ¿qué hace el derecho europeo? Cambiar la perspectiva. Dice, oiga usted, las consecuencias del incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia no deben de traducirse necesariamente en consecuencias propias de una norma de supervisión bancaria, sino que es una norma de conducta. Y por eso, en muchos países, como ha ocurrido en Bélgica, en Francia, por ejemplo, las consecuencias del incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia son contractuales en el contrato de préstamo. ¿Qué sanciones han puesto en estos países? Muy bien,
usted celebra el contrato, no ha evaluado correctamente la solvencia y, por lo tanto, esta persona ha sido insolvente por consecuencia de ese sobreendeudamiento, porque si ha sido insolvente por culpa de que se ha ido al paro o por culpa de que se ha puesto enfermo o que ha tenido un mal divorcio, no es culpa de la entidad financiera, ¿me explico? Hay que distinguir bien lo que es el sobreendeudamiento pasivo. Yo soy insolvente por circunstancias sobrevenidas, el típico riesgo de crédito que hay, del sobreendeudamiento activo. Oiga, es que esta persona ya no podía pagar cuando contrató el préstamo. ¿No hemos oído casos aquí de gente con 800 euros, 900 euros de ingresos que les han dado unas hipotecas de escándalo? Porque se ha evaluado la solvencia con base en el valor del inmueble dado en garantía. Los inmuebles dados en garantía, las garantías reales, las garantías personales, el seguro de crédito, y por eso lo dice la Orden de Transparencia de Servicios Bancarios, sirven para paliar el sobreendeudamiento pasivo, nunca el activo. No puede una entidad financiera, cuando se encuentra con una persona que no es solvente hoy, decir, convierto un test negativo en test positivo porque le pido un seguro de crédito. Eso lo prohíbe la Ley de Transparencia de Servicios Bancarios. ¿Por qué? Porque se quiere proteger frente al sobreendeudamiento privado. Por eso lo prohíbe. Otra cosa es, esta persona es solvente, tiene un buen salario, tiene capacidad para devolverme el préstamo, pero claro, tengo que cubrirme, yo entidad financiera, de si mañana se va al paro o le pasa cualquier cosa, que nadie estamos a salvo de la mala suerte, ¿verdad? Pues ahí sí, para cubrir eso, sí puedo poner una garantía real o puedo poner un seguro de crédito. Pero ¿qué es lo que pasó en España? Que la gente ponía la garantía real y ponía el seguro de crédito para cubrir el sobreendeudamiento activo, violando toda la normativa de conducta. Y eso es un incumplimiento. Y la pregunta es, ¿el incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia, que tiende a proteger al consumidor, tiene que ser una sanción administrativa impuesta por el supervisor bancario? El legislador europeo, tanto en el ámbito del crédito al consumo como en el ámbito del crédito inmobiliario, no nos dice, insisto, qué sanciones a poner. Nos dice que tienen que ser proporcionadas, efectivas y disuasorias. Y la pregunta que lanzo al público es, si a mí me dan más dinero del que puedo devolver, luego por culpa de eso llego a situación de insolvencia, cuando el acreedor me reclama el préstamo, ¿podría oponerle préstamo responsable, incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia y impago de intereses? Sí en Francia, sí en Bélgica, sí en varios países de la Unión Europea, no en España. Aquí el consumidor tiene que seguir pagando y como mucho tendría que denunciar al señor al Banco de España y el Banco de España le pone una sanción al banco. Sanción que, por supuesto, no es como en Estados Unidos, donde las sanciones impuestas a las entidades, el Consumer Financial Bureau se las da a los consumidores. Aquí no. Aquí sancionan al banco solo si la conducta reiterada, al pagar una multa, pero el consumidor ni se entera, el consumidor tiene que seguir pagando el préstamo con todas las consecuencias. Señores, ¿eso es efectivo? ¿Eso es proporcionado? ¿O aquí seguimos hablando el lenguaje de la evaluación de la solvencia como si fuera el de riesgo de crédito, como si fuera normativa prudencial? Es que, oiga, cuando ustedes tratan como normativa prudencial lo que para Europa no es normativa prudencial, eso se llama incumplir la normativa europea. Afortunadamente, yo que en redes sociales estoy siempre peleándome con esta guerra, he conseguido que alguien me haga caso. Un juez ha planteado una cuestión prejudicial en el TJUE, auto lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, en donde efectivamente hará, a ver si luego sé volver, que me he venido muy arriba, pero bueno, hay un juzgado, auto del del juez de primera instancia de Fuenlabrada, señor Alemani, que ha planteado una cuestión prejudicial sobre si España ha incumplido la normativa europea en materia de préstamo responsable, porque las sanciones que impone no son ni proporcionadas, ni efectivas, ni disuasorias. ¿Qué dice la ley de crédito inmobiliario traspuesto? Nada. Ha cortado y ha pegado la directiva europea, donde dice que en el caso de que haya un test de solvencia negativo, bueno, pues directamente el prestamista solo pondrá a disposición del prestatario si el resultado de la evaluación de la solvencia indica que es probable que cumplirá. Algunos interpretan que hay prohibición de contratar, yo sigo diciendo que no.
Yo tengo que dejar libertad. Las entidades financieras pueden confiar en una persona que tiene un test negativo de solvencia pensando que va a poder remontar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un alumno, y esto pasa mucho en Estados Unidos, un alumno de Harvard en Estados Unidos, cuando sale de la carrera, no tiene ingresos. Pero ¿qué hace el banco? Dice, este chico tiene futuro. Este chico tiene buenas ideas. ¿No puede una entidad financiera arriesgar y darle una oportunidad? Ahora, si yo hago eso, porque el riesgo es connatural al negocio bancario, la película me puede salir bien, el niño me sale fantástico, el chico me vale fenomenal, monta una empresa, un emporio y le va genial, o si me sale mal y va a situación de insolvencia, yo tengo que asumir algún tipo de responsabilidad. Yo no soy de las que diga que hay prohibición de contratar, aunque esto es lo que, insisto, mayoritariamente se entiende. Pero voy a ir a qué dice exactamente la ley de crédito inmobiliario. Pues la ley de crédito inmobiliario copia directamente la directiva europea, dice que habrá que evaluar la solvencia con base en información suficiente, otro grave problema que no me da tiempo en entrar aquí. En España no hay un flujo cierto de datos de solvencia patrimonial, hay una información asimétrica en el mercado de crédito que provoca un riesgo altísimo de selección adversa que hace que los prestamistas no puedan distinguir entre buenos y malos pagadores. Y aquí los economistas Stiglitz y Bayes lo dijeron muy claramente. Cuando un prestamista no puede distinguir entre un buen o mal pagador, puede hacer dos cosas. O deniego, o presto, me tapo la nariz, y muy caro para todo el mundo. Si alguien recuerda, y esta mañana viendo las diapositivas que ha presentado Segismundo Álvarez, ponía en la curva de crédito al consumo que el crédito al consumo en España es el más caro. ¿Por qué? Porque como yo no puedo distinguir entre buenos y malos pagadores, presto a todos y caros, lo cual es un sistema perverso porque atraigo al pool de crédito a los malos pagadores y expulso a los buenos, que son los que no están dispuestos a pagar esos tipos de interés tan altos. No hay en España una discriminación de coste de crédito en función de la prima de riesgo. Esto lo hay en Estados Unidos, donde tienes un buro positivo y a ti te clasifican en Fair Credit, Subprime o Best Credit. Y ahí tienes 3 puntos de diferencia de tipos de interés si estás en esa clasificación crediticia. Aquí en España eso no existe. Solamente tenemos o bien conocemos al cliente y tenemos datos del cliente de la propia entidad, o si yo, por ejemplo, estoy en Caixa y quiero pedirle un préstamo a Bankinter nunca me va a dar mejores condiciones que Caixa, porque Bankinter no me conoce. Y no me va a conocer en la vida porque Caixa se niega a compartir mi historial de crédito. ¿Por qué? Porque no quiere, a él no le importa compartir datos negativos de solvencia, pero sí le importa mucho compartir datos positivos. ¿Cuáles son los datos positivos? Mi ratio de endeudamiento y los contratos de préstamo que yo he tenido y he cumplido correctamente. Eso no lo quiere compartir. ¿Por qué? Porque si lo comparte, Bankinter le puede quitar el cliente. Es un problema de competencia disfrazado de un problema de privacidad. Y esa opacidad en datos de solvencia se traduce también en otra cosa. Ellos no quieren tener muchos datos porque si evidentemente luego hay un incumplimiento, siempre es más fácil decirle es que no me has dado toda la información que tenerla. Por ejemplo, y pongo siempre este ejemplo que luego lo voy a utilizar para el derecho a la insolvencia. No sé cómo voy fatal, ¿no? Bueno, hay margen. Bien, imaginemos el siguiente caso, para que entendamos un poco cómo funciona esto. Nosotros el único buró positivo potente que tenemos es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. En la Central de Información de Riesgos del Banco de España reportan datos de endeudamiento las entidades declaradas. Y ya voy a poner un ejemplo. Una plataforma de financiación participativa, busquen en Internet una que se llama Mi Triple A, que dice... Esos son préstamos crowdfunding. Crowdfunding empresario. Está regulado ahora por el Reglamento Europeo de Financiación Participativa para empresarios y en el ámbito al consumo ahora se acaba de regular en la parte, no exactamente crowdfunding, pero bueno, se ha regulado en la nueva Directiva de Crédito al Consumo del año 2023, préstamos concedidos por plataformas. Pero bueno, ¿a dónde voy? En el caso del crowdfunding son particulares que dan dinero a otros que lo solicitan y la plataforma actúa como intermediaria, ¿de acuerdo? Bien, yo puedo obtener, según el Reglamento de Financiación Participativa, yo soy un autónomo, me pueden dar 5 millones de euros. Es el tope que pone el Reglamento Europeo, 5 millones de euros. Muy bien. Las plataformas no reportan a CIRBE. ¿Esto qué significa? Que si yo salgo de la plataforma y me voy al Banco de Santander, el Banco de Santander, cuando yo entro en su sucursal,
y mira mi ratio de endeudamiento, ahí no están los 5 millones de euros. Entonces dice, vale, pues te lo presto. ¿Lo veis? Ahí, si luego yo dejo de pagar, ¿la culpa es del banco? No. El banco ha hecho lo que ha podido con lo que tenía. La culpa es del consumidor que no ha dado los datos. Por eso yo vengo defendiendo y peleando de que las plataformas reporten a CIRBE. ¿Por qué? Porque si no reportas a ningún buró, generas asimetrías de información. Ahora, por lo menos, el Reglamento Europeo les obliga a publicar datos de morosidad, porque es que antes ni eso. Entonces, cuando hay información asimétrica en el mercado de crédito, es muy difícil sancionar a los prestamistas por préstamo irresponsable, porque todos te van a decir, ah, yo no tenía datos, yo... Con lo cual, ni quieren compartir por un tema de competencia, ni quieren tampoco compartir para que les controlen la concesión irresponsable de crédito. Y los gobiernos tampoco tienen interés porque todos quieren que los bancos presten, la economía crece y luego, empiezo ya, ¿qué es lo que pasa cuando la película acaba mal? Claro. ¿Qué pasa si ese deudor, imaginemos el siguiente caso, y este es un caso real, una chica que tiene, atentos y agárrense a la silla, 90.000 euros en deudas de tarjeta de crédito, se lo compra todo. Todo. Yo no he visto tanta tarjeta junta en mi vida, o sea, una cosa exagerada, exagerada. Y ala, que cuando deja de pagar en agosto de 2022, justo antes de entrar en vigor la reforma concursal que entraba en septiembre, deja de pagar en agosto. Oye, y en septiembre dice que tiene un renting, que le han dado un renting de 40.000 euros. ¿Cómo que te han dado un renting? ¿Quién? Pues una empresa que no miró la CIRBE, que no miró que tenía 90.000 euros, que le dio el renting sin mirar. Claro, antes se ha dicho aquí en la presentación, aquí el problema lo tienen, que además lo he apuntado. Aquí, ¿quién es culpable de esto? El que ha vivido por encima de sus posibilidades. Porque claro, yo después de toda esta película y todo lo que ha pasado, cuando castigan al consumidor diciendo que ha vivido por encima de sus posibilidades, digo, no me cabe la menor duda. Pero yo pregunto una cosa, cuando tenemos un consumidor irresponsable, claro, mira, 90.000 euros de deuda y pedirte un renting porque decía que tenía que ir en coche a trabajar, vaya tela, ¿no? Pero luego también mal el otro, ¿no? Mal el que se lo da sin mirar, ¿verdad que sí? Y alguien diría, ¿y a quién castigo? Pues entonces muchos jueces dicen, pues yo creo que a este, pues yo creo que al otro. No, tú no crees nada. La ley dice que tienes que castigar a quién. ¿Quién pone el riesgo en el sistema? ¿El que pide o el que da? El que da contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. ¿Quién pone el riesgo al sistema? Cuando un depositante me da a mí el dinero para que se lo guarde y yo se lo presto a otro y ni miro la CIRBE, ¿quién está creando problemas que pueden generar una crisis financiera? El prestamista. Y esa es absolutamente la realidad, pero más que nada, quiero decir, esto es lo que nos impone la normativa europea y los órganos jurisdiccionales tienen que resolver, tienen que aplicar la aplicación del principio de interpretación conforme. Una vez que ha pasado el plazo de transposición, opera y tiene que operar en toda su intensidad. Bien, ¿qué ha hecho España? Ya lo he dicho, poner sanciones administrativas al préstamo irresponsable. Este cambio del derecho europeo directamente no ha tenido ningún tipo de reflejo en el derecho español. Sigue tratando la evaluación de la solvencia como mecanismo de protección del sobreendeudamiento como si fuera normativa prudencial y, por lo tanto, sanciones administrativas. Si yo hoy dejo de pagar un préstamo porque me he sobreendeudado por culpa de este banco que ni me ha mirado la solvencia, a mí me toca pagar hasta el último euro del principal y de los intereses. Y encima tengo que pagar intereses moratorios. Esa es nuestra realidad. ¿Eso es una sanción disuasoria? Ya ha dicho el TJUE que no. Ya ha dicho que las sanciones disuasorias, porque ha habido ya un aparato jurisprudencial importante sobre... Concretamente, tenemos la sentencia de 5 de marzo del año 2020. Las sanciones administrativas no son disuasorias ni protegen al consumidor. Concretamente, y vamos a ver ahora una resolución donde dice que incluso se podría demandar a la entidad cuando
el consumidor ha cumplido el contrato de préstamo, porque se dice que eso no limpia la mala actuación del propio prestamista. Dice, lógicamente, si tales sanciones no pueden garantizar de manera suficientemente eficaz la protección de los consumidores, ya que no afectan a la situación del consumidor. Lógico, una sanción administrativa el consumidor ni se entera de esa sanción. Con lo cual, ya lo ha dicho, así que veremos qué pasa con este auto que ha planteado. Tampoco la sanción de la nulidad es relevante, porque no protejo al consumidor cuando pierdo el beneficio en plazo y tengo que devolver la totalidad del préstamo. Pero aquí, efectivamente, también en esta sentencia del año 2021, lo que sí que dice es que para evaluar si las sanciones en un Estado son efectivas, proporcionales y disuasorias, hay que tener en cuenta no solamente la normativa de crédito inmobiliario, sino también toda la normativa de ese ordenamiento jurídico. Pues bien, vamos a ver qué dice el derecho de la insolvencia. El derecho, nuestra normativa concursal, y además esta es una batalla que tengo que decir que gané, porque yo sí que era muy pesada con que se incluyera un mecanismo valorativo de la conducta del deudor a la hora de dar la exoneración. Señores, cuando un juez mercantil le da la exoneración a un deudor, está privando a los acreedores de derechos de crédito y, por tanto, no se la puede dar a cualquiera. Tiene que haber un control adecuado de la conducta del deudor o todo el mercado de crédito se nos va. Con lo cual, la exoneración del pasivo insatisfecho tras la directiva dice todo deudor tiene derecho a la exoneración, salvo que excepcionalmente no la tenga. ¿Vale? Hay una presunción de buena fe. ¿Y para qué está técnicamente la segunda oportunidad? Para el sobreendeudamiento pasivo, como decían los americanos, para el deudor honesto pero desafortunado. Ese que te pide el préstamo, que todo le va divinamente y luego pues tiene mala suerte en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Yo siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo de escoger mal una pareja que luego les despluman un procedimiento de divorcio. Entonces todos están muy tranquilos pensando que ellos van muy bien encarrilados porque se lo ha dicho su madre, pero luego resulta que eligen mal en un momento clave de su vida y se les desmorona todo, ¿no? Y dicen, esto, bueno, pues efectivamente, acabas de duplicar gastos, te acabas de convertir en un insolvente y ahora ¿qué hacemos contigo? Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Teóricamente no está para el que se sobreendeuda por deporte. Claro, el que es un gastón y reprimido. Pero claro, nadie se endeuda de manera irresponsable si otro no le ha dado préstamos de manera irresponsable. Por tanto, hay que distinguir entre dos prestamistas. Un prestamista profesional y un prestamista no profesional. Cuando estamos ante un prestamista profesional obligado a evaluar la solvencia, las condiciones cambian. Y me explico. El artículo 487.1 sexto del texto refundido de la ley concursal dice que una de las excepciones para obtener la exoneración es que el deudor haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento, de evacuar las obligaciones, incluso aunque no haya merecido la sanción de comportamiento culpable. Aquí parece que tendríamos a esta que tiene tanta tarjeta que no para de comprar, ¿no? Bien. Bien, para determinar la concurrencia de estas circunstancias, aquí se le da al juez un criterio valorativo que a mí me parece correcto. Es decir, vamos a ver el caso concreto y vamos a ver aquí las circunstancias. La información patrimonial que suministró el deudor. Si yo, por ejemplo, soy ese que pedí dinero en una plataforma de financiación participativa y cuando me voy luego al Banco de Santander a pedir el préstamo, me callo con que me han dado 5 millones de euros, mala fe. No hay exoneración. Porque el banco no lo puede haber comprobado, no está en firme y yo no se lo he dicho, ¿sí o no? Bien, el nivel social y profesional deudor, las circunstancias personales del sobreendeudamiento y bueno, esto que es irrelevante, lo de la alerta temprana. ¿A qué voy? Fíjense 3 ejemplos. El problema que estamos teniendo en la práctica ahora es el siguiente. Mucha gente se está declarando en concurso. Los concursos de persona física están alcanzando ya el 70% de todos los concursos. Hemos pasado de ser el 10% de los concursos a ser el 70%. ¿Eso es un mal dato? No, es dato de que la norma funciona. Porque insolventes ha habido siempre, lo que pasa es que antes no les interesaba ir al concurso porque no les valía absolutamente para nada. Entonces ahora ya les vale para algo. Entonces nos podemos poner 3 casos. Entonces los jueces mercantiles les está llegando personas que además hay algunos que a mí en algunos congresos me lo dicen, yo no estoy conforme con esto de la exoneración. Y yo les digo, oye, ¿y a ti qué más me da que esté conforme o no? Esto hay que aplicarlo. ¡Ja! ¿Qué pasa? Pues tenemos de todo, tenemos. Imaginemos el siguiente caso. Me compro un Maserati. Porque me gusta.
Pero es que como estoy forrada hoy, mentira, ¿eh? Es un ejemplo. Como estoy forrada hoy, pues yo lo puedo pagar. Y me gusta fardar. Y me gusta ir con mi Maserati por ahí, ¿verdad? ¿A que sí? Bien. Pregunto, luego resulta que me echan a la calle. Pierdo el trabajo. O mi marido se encuentra a una Jessica y me abandona. ¿Claro? Y me encuentro con que ahora duplico gastos y estoy fatal. Pido la segunda oportunidad. ¿Me la deniegan o me la dan? A ver, apuestas. Me la dan. Pues me la tienen que dar. Pues hay algunos jueces. Si ustedes están en León, no se la dan. Si están en Alicante, no se la dan. Que estás en Barcelona, sí te la dan. Que estás en Zaragoza, te la dan. En Madrid también depende de dónde caigas. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, para saber si hay endeudamiento irresponsable, ¿tú en qué te has gastado el dinero? Y yo les digo, cotilla, ¿a ti qué más te da? No se trata, tú no tienes que entrar aquí, cotilla, protección de mi privacidad, en qué me he gastado el dinero. Si yo me quiero arreglar la nariz porque la quiero tener más respingona, tú no eres quien para decir que no me tenía que haber arreglado la nariz, ¿no? Ser solvente es tener capacidad de reembolso cuando yo me endeudo, ¿sí o no? Sin entrar en la valoración del gasto. Bueno, pues tenemos una cantidad de problemas porque fijaos lo que pasa en León. Razonamiento Audiencia Provincial de León, que no de primera. ¿Usted qué gana? ¿2.000 euros? ¿Deuda 50.000? Usted es un irresponsable. Y digo, oiga, alguien le habrá dado ese préstamo. A mí me da igual si han evaluado la solvencia o no. Este señor es un golfo. Y le deniegan la exoneración. Claro, la audiencia de Barcelona dice, oiga, usted no lo puede decir, porque es que esto está para paliar el sobreendeudamiento. Si todo sobreendeudamiento es per se culposo, se nos cae el sistema. Yo no puedo interpretar las normas de manera que no se apliquen nunca. Claro, ¿yo qué digo? Oiga usted, ¿qué es el endeudamiento irresponsable como excepción a la exoneración? Usted lo que tiene que valorar no es en qué se gasta el dinero, que usted no se tiene por qué meter en la vida de nadie. Porque claro, aquí depende de lo que un señor considere si un Maserati sí, Maserati no, o arreglo de la nariz sí, arreglo de la nariz no. No, eso no tiene que entrar el juez. Tiene que ver, ¿usted cuando se endeudó tenía capacidad de reembolso, sí o no? Y alguno me dirá, no, la señora de las tarjetas de crédito ya tenía 90.000 euros en CIRBE. Entonces, en ese caso, si su prestamista es profesional, usted necesariamente tiene que evaluar la conducta del acreedor. ¿Por qué? Porque si un acreedor que no ha evaluado la solvencia le permites que se oponga en la exoneración en el procedimiento concursal, ¿qué significa? Que no estás sancionando el préstamo irresponsable, sino todo lo contrario, que lo estás alimentando. La normativa europea exige que el préstamo irresponsable tenga una sanción proporcionada, efectiva y disuasoria. Y ha dicho el Tribunal de Justicia que esa sanción puede venir de cualquier parte del ordenamiento jurídico, y una de ellas es la concursal. Yo que defiendo que los jueces mercantiles tienen que interpretar la normativa concursal conforme el derecho europeo, de manera que yo tengo que evaluar necesariamente la solvencia del, o sea, si el deudor, si el acreedor ha evaluado o no ha evaluado la solvencia. Esto ya lo han comprado algunos juzgados, concretamente la Audiencia de Zaragoza. Es una gozada ver cómo en sus autos de la Audiencia de Barcelona, de las sentencias, como ya dice que efectivamente la Orden de Transparencia de Servicios Bancarios obliga a evaluar la solvencia, la Ley de Crédito Inmobiliario obliga a evaluar la solvencia, la Ley de Crédito Consumo obliga a evaluar la solvencia, y yo tengo que tener en cuenta si usted ha evaluado o no la solvencia. Algunos juzgados mercantiles, también en Alicante, así lo han hecho, que pasó una cosa curiosísima. Una señora que estaba divorciada y con 2 hijos tenía una deuda de casi 60.000 euros. Pues claro, porque van endeudándose, como digo yo, a la japonesa. Cojo una revolving y pago la anterior, y yo cojo de otro, y así voy haciendo bola, ¿no? Y cada vez más intereses, ¿no? Y resultó que se opuso el acreedor a la exoneración, diciendo, oiga, usted no es seria, usted no para de recurrir al crédito, etcétera. Y el juez, que además está conmigo en una webinar el lunes porque es fantástico, era Carlos Fortea, dijo, apórteme usted si ha evaluado la solvencia. Yo por eso siempre recomiendo a todos los abogados que lleven el informe CIR. ¿Para qué? Para que propio juez mercantil sepa
esas deudas cuando se concedieron, esos préstamos, si ya se sabía qué ratio de endeudamiento había o no. Y efectivamente no lo había ni consultado. Él acreditó que solamente había consultado a SNEF, el fichero negativo, pero no había consultado siquiera a CIRBE, siendo un establecimiento financiero de crédito obligado a consultar, porque la ley de transparencia de bancos te obliga a consultar los buros de crédito y exactamente igual la ley de crédito inmobiliario. ¿Qué ocurrió? Dijo, no reclame usted diligencia cuando usted previamente no ha sido diligente. Me comentaba el otro día en un congreso que estuve con él en Toledo, me decía, me acaban de casar la sentencia porque Alicante es de los que ha dicho que le da igual si ha evaluado o no la solvencia el prestamista, que lo importante es si el deudor obtiene la exoneración. En mi opinión, esto es una interpretación totalmente contraria a la normativa europea. Los jueces mercantiles tienen que tener en cuenta toda la normativa reguladora del mercado de crédito y, por supuesto, para denegar una exoneración por préstamo irresponsable, si permites que el propio prestamista irresponsable bloquee la exoneración, estás alimentando ese préstamo irresponsable que la normativa europea ordena sancionar. El propio Banco Mundial, en un fantástico informe sobre insolvencia en la persona natural, decía aquel prestamista que no tiene acceso, cuando un deudor tiene acceso a una salida de emergencia, como es la exoneración del pasivo insatisfecho, eso supone un incentivo al préstamo responsable. Claro, yo voy a tener ahora sí mucho cuidado en a ver a quién presto, porque luego van a la exoneración y pierdo el derecho de crédito. Pero si presto a lo loco, son insolventes, piden la exoneración y permiten que yo me oponga, pues ya me quieran ustedes a mí contar para qué vale toda esta película. Bien, están algunos jueces entrando en esta dinámica, en esta interpretación, pero cuesta mucho trabajo, primero, porque la normativa de préstamo responsable es dramáticamente poco estudiada en España. Digo en España porque en otros ordenamientos es muy estudiada y muy trabajada. De hecho, la nueva normativa, la nueva regulación de la Directiva Crédito al Consumo refuerza toda esta parte de evaluación de la solvencia porque es una parte fundamental para la prevención de crisis financieras. Por eso quiero decir que es absolutamente fundamental esta conexión. Acaba de haber otra sentencia en el año 2024 sobre evaluación de la solvencia, donde incluso era un caso en el derecho checo que el propio consumidor, es tremendo, devolvió el préstamo y después de haberlo devuelto, demandó a la entidad financiera. Y se preguntaba al juez checo si verdaderamente podía o era factible el que pudiera sancionarse. Y ha dicho el TJUE que sí, que no tiene nada que ver, que esto es un mecanismo de protección de sobreendeudamiento. Este señor se sobreendeudó, las ha pasado de Caín para poder devolver el préstamo. Pero aunque haya devuelto el préstamo, el prestamista actuó mal y debe ser sancionado. Esperemos, por lo tanto, a ver qué pasa con este auto del juzgado de Fuenlabrada, que ha planteado esta cuestión prejudicial del derecho español, pero lo que sí que es cierto es que en la normativa de evaluación de la solvencia en España, el hecho de que el legislador solo haya establecido sanciones administrativas no implica que los jueces mercantiles no tengan que hacer una interpretación del derecho concursal en la línea de toda la normativa de préstamo responsable, porque si lo hacemos en contra, se está violando este efecto directo que tiene el derecho europeo. Muchísimas gracias.